años en Alemania federal, que ahora es parlamentario, y un grupo plural de legisladores alemanes con el tema justamente del control del gasto. Fue muy interesante. Pues si nos puede dar Oye, pues yo quería preguntarle, bueno, queremos preguntarle un poco, primero yo quisiera preguntarle su opinión sobre este caso de un fraude más que se da en Pemex, en una filial, 13 millones de dólares, y supuestamente realizado por una subdirectora. Quisiera saber su opinión. Mira, es un hecho lamentable. Nos hemos enterado a través de los medios de comunicación de este fraude, de este nuevo fraude a petróleos mexicanos. Vamos a exigir que se esclarezca con toda puntualidad y más allá de lo que la Secretaría de la Función Pública habrá de realizar, vamos a solicitar a través de la Comisión de Vigilancia que la Auditoría Superior de la Federación se involucre en este caso y en esta investigación. Hemos conocido en los últimos días casos como este, casos como la asignación de bienes incautados a funcionarios del gobierno federal para que sean casa habitación o para que sean sede de algunas asociaciones civiles que la derecha utiliza. Y me parece que no le hacen ningún bien al país que estos actos de corrupción se sigan dando. En consecuencia, exigiremos a la Auditoría Superior de la Federación que investigue y que se informe a la Cámara de Diputados con toda puntualidad el desahogo de las pruebas en estos casos de corrupción. Bueno, hay quienes hablan también de darle un poco más de funciones a la Auditoría Superior de la Federación para seguir más este tipo de casos. ¿Está bien con las herramientas que tiene o sí será necesario como reforzarlo un poco? Mira, nosotros hemos planteado ya en la discusión una serie de reformas. Me parece que una de las más relevantes es el generarle facultades vinculatorias a lo que se llaman auditorías de desempeño. Hoy la auditoría tiene facultades para integrar expedientes cuando hay malos manejos de los recursos, lo cual está bien. Sin embargo, también la auditoría tiene la función de revisar el desempeño, es decir, el cumplimiento de las metas de los programas establecidos. Y en este sentido solamente observa, pero no son vinculatorios. Vinculatorios no es otra cosa, sino que tengan consecuencias legales el incumplimiento de estas metas. Por eso estamos introduciendo una serie de reformas para que esto sea vinculatorio. Y bueno, de alguna forma, ¿cómo garantizar que estos 13 millones que ya se fueron, que finalmente es dinero del Estado, cómo recuperarlo? O sea, ayer hablamos con los de la PGR y me decían incluso que no hay, como no es delito grave, pues no se pueden ejercer acciones preventivas en contra de la presunta defraudadora. Por eso nos interesa que la Auditoría Superior de la Federación se involucre en este caso para que deslinde no solamente las responsabilidades que en su caso pueden integrar el expediente penal de funcionarios corruptos del gobierno federal, sino que establezca también la ruta en la posible recuperación de los recursos que se hayan mal usado, mal empleado y se puedan, si se puede, recuperar. Me parece que es gravísimo un país en el que estamos viendo que el empleo no llega y el salario no alcanza, en donde vemos el incremento de la nómina de la alta burocracia. Bueno, para acabarla de amolar, que nos enteremos de casos de corrupción me parece verdaderamente lamentable y tiene que haber responsables y tiene que haber sanciones ejemplares en estos casos de corrupción. Diputado, y sobre la visita de los congresistas alemanes, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo? Recibimos a un grupo de parlamentarios alemanes encabezados por el vicepresidente del Parlamento alemán y por el embajador de Alemania en México, en donde el tema central fue el tema justamente de ajuste al gasto. Los alemanes están introduciendo una reforma constitucional para obligar al equilibrio presupuestal, lo cual en México lo tenemos ya en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dicha de paso por iniciativa de la bancada del PRI hace un par de legislaturas como texto de ley vigente y sin embargo hay coincidencias en el mundo en el reclamo a gobiernos obesos, a gobiernos que no ajustan el gasto corriente, a gobiernos que no han hecho un esfuerzo equivalente al que ha hecho la sociedad en momentos de una crisis como la que se ha enfrentado en el planeta, en particular en México y también para los alemanes no ha sido sencillo. Y intercambiamos algunas impresiones sobre los marcos normativos de estos ajustes al gasto de los gobiernos. ¿Le dijeron por qué de tantos lugares, por qué se animaron a venir a México? O sea, así como
Hay un, como eje, como ejemplo? O sea, ¿qué fue lo que les llamó a ellos la atención? hay un interés de este grupo del Parlamento alemán de conocer la dinámica de discusión del Congreso mexicano. Más allá de que internamente en México estemos atrapados a veces en los dimes y diretes, lo que ha habido es un ejemplo de discusión ordenada de los temas económicos, que si bien no nos deja satisfechos, hemos dado una discusión ordenada. En los últimos 10 años en México, con gobiernos de derecha, todos los paquetes económicos han sido aprobados por el Congreso mexicano. Y esto no es un tema sencillo en las democracias latinoamericanas. En consecuencia, los alemanes tienen un gran interés de conocer cuál es el método de discusión de los paquetes económicos en nuestro país. Finalmente, no, rapidísimo. Viene la reunión, los resultados de las conclusiones de la cuenta pública 2008. Su expectativa en cuanto a esta y cómo está pasando con el resto de las cuentas públicas que están pendientes todavía de que se aprueben. Como ustedes recordarán, nos reunimos durante 5 miércoles consecutivos para discutir en forma temática el informe preliminar de la cuenta pública 2008 que entregó la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados. La gran conclusión, y me parece que no es un tema para festejar, es el fracaso de la política pública fundamentalmente en los temas sociales, en los temas de seguridad y el uso de los recursos públicos en forma inadecuada por el gobierno federal. Hoy tendremos la sesión de la Comisión de Vigilancia, vamos a discutir la conclusión de esta serie de mesas que llevamos a cabo durante 5 miércoles y este informe que por ley tiene que dar la Comisión de Vigilancia a la Auditoría Superior de la Federación y después hacerse del conocimiento del Pleno, en donde se resumirán los pocos avances que se lograron y se harán observaciones muy severas en torno al ejercicio del gasto de 2008. ¿Qué tipo de observaciones en las que quisiera un poquito adelantar? Mira, si revisas los documentos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación, te acredita, por ejemplo, el fracaso en la política social mexicana. Te acredita que se le ha metido más dinero al gasto social, se le ha metido más dinero al combate a la pobreza y hoy tenemos más pobres. Hoy tenemos más mexicanos en pobreza, incluso alimentaria. Hoy tenemos mexicanos que antes no estaban en pobreza y hoy están en pobreza y pareciera que las políticas públicas de combate a la pobreza pues no están funcionando. No solo eso, la política asistencialista de nuestro país lo que ha generado es la profesionalización de los beneficiarios de los programas sociales en lugar de despegar a partir de ahí para nuevos estadios de desarrollo social. Esto es verdaderamente grave, es una discusión que más allá de filias o fobias partidarias nos tendría que llamar a una reflexión mucho más seria, mucho más profunda del enfoque del gasto y del enfoque de las políticas públicas en materia social. La diputada Estela Damián ya mencionaba que se va a citar a comparecer a Genaro García Luna y a otros funcionarios de alto nivel porque no les gusta o no les parece esta manera de las irregularidades que se dieron en el ejercicio del gasto. Hay una serie de observaciones de la auditoría en torno a sus ejercicios en el gasto de seguridad pública, hay una serie de observaciones en torno a sus ejercicios, es decir, tenemos poco dinero y el dinero que hay no se lo gastan bien y no se lo gastan a tiempo. En consecuencia sí hay una serie de señalamientos que son muy graves. En torno a la posible comparecencia de ciertos funcionarios es parte de lo que vamos a discutir ahorita. Lo que necesitamos es el documento que tenga la solidez técnica y que tenga la seriedad del caso. Insisto, más allá de filias o fobias partidarias, se trata de ejercer la facultad de control que tiene la Cámara de Diputados de manera eficaz para que las cosas mejoren, no solamente para acusar que el gobierno es ineficaz y gasta mal, se trata de que sea un documento útil para que las cosas se corrijan y mejoren. ¿Dónde vienen estos errores? Perdón, se ve en este análisis que se hace, se ve dónde viene ese pequeño error, se puede a causa mayor de los subejercicios, o en dónde estaría como dice, hay mucho dinero para desarrollo social, pero sigue habiendo más pobres. Mi pregunta es, en este análisis también se ve dónde se ve con toda precisión, se ve con toda claridad, e incluso es parte de las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación.
está en el informe preliminar de la cuenta pública 2008 que entrega la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados. Es un documento extenso, es un documento técnicamente complejo, y lo que vamos a discutir ahora es la conclusión de estas mesas, en donde, lamentablemente, insisto, la conclusión es esa: subejercicios, mal ejercicio del gasto y el fracaso de ciertas políticas públicas en donde se le ha metido mucho dinero y no han funcionado. Muchas gracias. Gracias, secretario. Muy amable. Gracias, senador.